Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo episodio de las fases y etapas de la investigación cuantitativa. Soy María Fernanda Morales Juárez, licenciada en Ciencias de la Educación, su compañera en esta nueva aventura. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la investigación cuantitativa. Es una herramienta poderosa que nos ayuda a entender la realidad a través de números, datos y análisis para guiarnos en este viaje. Tenemos a 6 invitados expertos que nos llevarán paso a paso por sus fases y etapas. Así que empecemos con la primera invitada. Demos la bienvenida a la licenciada en Ciencias de la Educación, Evelyn Yareli Hernández Medero. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Evelyn Yareli Hernández Medero y yo les hablaré sobre la investigación cuantitativa. ¿Qué es la investigación cuantitativa? Este es un enfoque metodológico que se centra en la recopilación y análisis de datos numéricos para describir, explicar, predecir o controlar fenómenos de interés. Este tipo de investigación se basa en la lógica educativa, partiendo de teorías o hipótesis, que se prueban mediante la observación empírica y se caracteriza por su enfoque objetivo y estructura. Es ampliamente utilizada en disciplinas como las ciencias sociales, la psicología, la economía y la medicina, entre otras. La investigación cuantitativa es como una manera de entender las cosas, contando y midiendo lo que pasa a nuestro alrededor. Es cuando usas números para descubrir patrones o responder preguntas concretas, como cuánta gente piensa algo o qué tan seguido ocurre un evento. Por ejemplo, si quiero saber cuántos de mis amigos prefieren el fútbol al básquetbol, hago una encuesta, cuento las respuestas y saco un resultado claro, como que 7 de 10 eligieron fútbol, y todo se basa en recolectar datos que se pueden sumar, restar o comparar, y luego analizarlos con herramientas como estadísticas para que las conclusiones sean lo más precisas posibles. Es una forma práctica y ordenada de mirar el mundo a través de los números. Excelente arranque, Evelyn. Ahora que sabemos de qué va esto, démosle la bienvenida a Melissa Roa, quien nos hablará de la fase conceptual. Adelante, Melissa, el micrófono es todo tuyo. Bien, para hablar de la fase conceptual de la investigación cuantitativa, es hablarles sobre la etapa inicial y fundamental del proceso investigativo, donde se sientan las bases teóricas y conceptuales para el estudio. En esta fase también el investigador define y delimita el problema de investigación, establece los objetivos y desarrolla el marco teórico, que guiará el análisis de los datos numéricos. Después de lo ya mencionado, encontramos elementos claves los cuales nos pueden apoyar a hacer una mejor investigación. Como punto número 1 de estos elementos, encontramos la identificación del problema. Y en este punto es donde te preguntas, ¿qué es lo que quiero resolver o entender? La pregunta o el problema debe ser medible y susceptible a un análisis cuantitativo. Como punto número 2, vamos a revisar la información existente, pues vamos a buscar lo que han dicho investigadores sobre ese tema. A esto le vamos a llamar el marco teórico. En esta parte es donde se van a leer libros, artículos, investigaciones previas, esto para no empezar de cero, y así el trabajo de investigación tenga una base sólida. Como punto número 3, vamos a definir los conceptos clave. Aquí se van a aclarar los significados de las palabras importantes dentro de la investigación. Por ejemplo, si se habla del abandono escolar, definir exactamente qué es lo que se quiere decir con eso. Si es dejar la escuela por completo o la parte de faltar mucho. El punto número 4 será el definir los objetivos. Es donde se decidirá qué es lo que se quiere lograr. Por ejemplo, medir cuántos estudiantes abandonan la escuela en un año. Eso como objetivo general. Y saber si el dinero influye sobre ese abandono, que ese quedaría como un objetivo específico. Y por último punto, plantear la hipótesis. Esto sí aplica en el trabajo de investigación. Se hace una suposición basada en lo que ya se sabe.
Por ejemplo, si las familias tienen menos ingresos, entonces es más probable que los alumnos abandonen la escuela. Esa sería la hipótesis a este problema de investigación. En resumen, la fase conceptual es pensar, planear y poner en orden todas tus ideas. Un temazo bien trazado, me encanta. Ahora avancemos con la licenciada en Ciencias de la Educación, Anayeli Hernández Albarrán, quien nos hablará de las fases y planeación de diseño. Anayeli, cuéntanos. Mi nombre es Anayeli Hernández y me toca explicar lo que es la fase 2, que es la fase de la planeación y el diseño. Su objetivo principal de esta fase es establecer la metodología de investigación y el plan de trabajo. En esta fase lo que les voy a dar a conocer es la forma de trabajo, el cómo se debe desarrollar, para poderla llevar a cabo. Principalmente, esta fase se divide en 3 aspectos, que el primer aspecto es la selección de la población y la muestra. En este aspecto, el investigador debe de tener en cuenta el lugar donde realizará la investigación, la contextualización, el tipo de población a quien le va a realizar la investigación, encuestas, etc. También debe tener en claro qué tipo de investigación va a realizar. Esto para poder desarrollar el plan de trabajo, pero antes debe de tener muy en claro los objetivos a los que quiere llegar, cuál es su objetivo principal al que quiere llegar con dicha investigación. El investigador debe de abordar de manera específica el rol de la investigación, la documentación y el proceso de búsqueda en el contexto, que es la parte más importante, y hay aspectos que se deben destacar mucho, que es por ejemplo, el investigador debe de saber combinar tanto sus habilidades tradicionales como las herramientas tecnológicas, sus competencias digitales, las que va a implementar en la investigación. La segunda fase es el diseño de instrumentos. En esta fase, en este aspecto, lo que va a diseñar el investigador son las encuestas, principalmente encuestas y entrevistas, para poder aplicar el qué, el cómo, por qué, cuándo y dónde las va a realizar. En dicho caso que sea la investigación en una institución, debe de aplicar las encuestas a profesores, directivos y los alumnos, asimismo también a padres de familia. También debe de tener en cuenta el tipo de investigación que va a realizar, cómo lo va a realizar y cuál es la funcionalidad que va a tener. También nos decía que es un proceso sistemático para responder preguntas y resolver problemas. Es la fuente principal de importancia, oportunidades y la eficiencia que muestra el investigador. También otro aspecto importante es la documentación. Esta les será muy funcional para poder llevar una muy buena organización, asimismo clasificar el tipo de información que va a ir obteniendo a partir de su investigación. De esta forma, el investigador debe de tener mucho en cuenta el tipo de herramientas que va a utilizar, asimismo el cómo las va a implementar, aplicar y el cómo las llevará a cabo. Antes de realizar todo tipo de encuestas, entrevistas, debe de tomar en cuenta sus objetivos, los cuales son dichos que deben de estar plasmados en su plan de trabajo, el plan de desarrollo, para poder dar la funcionalidad a lo que se quiere con el plan, pues sí, el plan de trabajo, que en eso consiste básicamente en buscar solución y buscar técnicas, estrategias para poder desarrollarlo y llevarlo a cabo durante su investigación. El investigador debe tener mucho en cuenta, se debe considerar
quién va a ser el investigador, de dónde viene, su tipo, o sea, el tipo de contexto al cual va a investigar y el tipo de investigación que va a realizar. Preparación clave. Y entramos en terreno práctico con la fase empírica y está con nosotros el licenciado Cristian Alexis Hernández Hernández. Adelante, Cristian, te escuchamos. En la fase empírica, el investigador utiliza herramientas como encuestas, entrevistas, observaciones sistemáticas o experimentos o análisis de datos, cuantitativas y cualitativas, dependiendo del enfoque del estudio. El objetivo es reunir información que sea verificable y que permita establecer patrones relacionadas o conclusiones basadas en hechos observables, en lugar de suposiciones o teorías abstractas sin sustento. Por ejemplo, en un estudio sobre el comportamiento humano, la fase empírica podría implicar observar a las personas en un entorno específico o realizar entrevistas. En una investigación científica podrían incluir experimentos en un laboratorio para medir variables concretas. Datos en mano, qué emoción. Ahora pasemos a la fase analítica con la licenciada Sandibel Guadarrama Escobar. Sandibel, te escuchamos. Hola a todos, gracias por estar aquí. Para mí es un gusto presentarme. Soy la licenciada en Ciencias de la Educación Sandibel Guadarrama Escobar, quien hoy les hablará de la fase analítica en una investigación cuantitativa. Desde mi punto de vista, esta fase es una de las más emocionantes, ya que es donde los números cuentan su historia. Antes que nada, recordemos que la investigación cuantitativa es la recopilación de datos, como respuestas a entrevistas, mediciones o estadísticas, para responder una pregunta o solucionar un problema. La fase analítica es el momento en el que tomamos todos esos datos que hemos recolectado cuidadosamente y los analizamos para encontrar patrones, tendencias o respuestas claras. Lo que tenemos que hacer exactamente en esta fase es principalmente organizar todos los datos. Un ejemplo de esto es cuando queremos armar un rompecabezas. Me imagino que la mayoría de nosotros primero organizamos las piezas, las de las orillas, y ya de ahí nos vamos guiando. Pues de esto se trata la fase analítica, de ir como organizando y buscando un orden para dar con la respuesta. El siguiente paso en la fase analítica es elegimos las herramientas adecuadas. No todos los datos que se analizaron El siguiente paso en la fase analítica es que elegimos las herramientas adecuadas, porque no todos los datos se analizan de la misma forma. No vamos a analizar igual una entrevista que unas mediciones. Después está el paso de analizar todos los datos, ya que cada uno se analizó de manera independiente, de manera diferente, se juntan y se analizan todos juntos. Aquí es donde los números hacen magia, porque aquí es donde usamos como software especializados, usamos Excel, entre otros procesadores de datos para obtener resultados, para calcular promedios, porcentajes o identificar si hay alguna diferencia significativa entre grupos. Otro de los pasos que es implementar los resultados. Esta es la parte más importante. No basta con tener un montón de números o gráficos bonitos. Tenemos que traducir las respuestas claras.
Y por último, comunicamos los hallazgos. Finalmente, preparamos los resultados para compartirlos. Esto puede ser un informe, una presentación o incluso una infografía. Lo importante es que sea claro para todos, no solo para expertos. Queremos que cualquiera pueda entender qué encontramos o por qué es importante. Básicamente, en esta fase tenemos que todos los datos que son números y esos, convertirlos en una historia, que tengan sentidos para todas las personas, no solo para expertos. Fascinante. Ahora llegamos a la fase de difusión y para contarnos más está la licenciada en Ciencias de la Educación, Mariela Janet Hernández Soto. Adelante, Mariela. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariela Janet Hernández Soto. El día de hoy vamos a hablar de un momento clave en cualquier investigación cuantitativa, la fase de difusión. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa después de recolectar datos, analizarlos, sacar conclusiones? Bueno, pues no todo termina ahí. La fase de difusión es como el gran final de una película, donde los resultados salen al mundo y con suerte hacen una diferencia. Así que acompáñenme a descubrir qué es lo que implica esta etapa y por qué es tan importante. ¿Qué es la fase de difusión? En términos simples, la fase de difusión es el momento en el que los investigadores comparten los resultados de su trabajo con el mundo. Imagina que has pasado meses o incluso años diseñando un estudio, recolectando datos o encuestas y experimentos, analizando números hasta que todo cobra sentido. ¿Y luego qué? No puedes guardarlo en un cajón. La difusión es el paso donde comunicas tus hallazgos a otros, ya sea a la comunidad científica, profesionales, los cuales pueden aplicarlos o incluso a un público en general. Es como el darle voz a los datos. La investigación cuantitativa es la fase crucial para todo este tipo de estudios, ya que busca generar conocimientos basados en números y estadísticas que puedan ser útiles para mucha gente. Pero si nadie se entera de lo que encontramos, ¿de qué sirve todo el esfuerzo? ¿Qué es lo que incluye esta fase? Incluye diferentes fases de difusión y les mencionaré algunas de las más importantes. El número 1 es la comunicación de resultados. Esto puede ser escribir un artículo científico para una revista especializada, preparar un informe técnico o incluso dar una presentación en alguna conferencia. El objetivo de esto es que la información llegue a personas indicadas de forma clara y precisa. Por ejemplo, si tu estudio cuantitativo encontró que el 75% de las personas prefieren café con leche por las mañanas, tienes que contarlo de manera que otras personas puedan entenderlo y utilizarlo. La adaptación al público no es lo mismo que hablarle a un grupo de académicos que a una comunidad local. En esta fase, los investigadores deciden cómo ajustar el mensaje, con un artículo lleno de términos técnicos, un resumen sencillo en redes sociales o tal vez un taller para explicar los resultados. Todo depende de a lo que se quiera llegar. La aplicación práctica es aquí donde sucede la magia. La difusión no es solo compartir por compartir. Se trata de que los resultados se usen. Por ejemplo, si un estudio cuantitativo descubre que un método de enseñanza mejora el rendimiento estudiantil de un 20%, el siguiente paso es que las escuelas lo adopten para buscar cerrar el círculo entre la investigación y la realidad. La documentación. Finalmente, todo se registra, los datos, las conclusiones y el proceso. Estos suelen quedar guardados en publicaciones o bases de datos para que otros investigadores puedan consultarlo en el futuro y poder utilizarlo. Pero ahora te estarás preguntando ¿por qué tanto alboroto con la difusión? Bueno, pues hay varias razones. Una de ellas es el impacto real, ya que sin difusión los resultados se quedan en el limbo. Imagina que encuentras una solución a un problema importante, como reducir el desperdicio de agua en un 30%, pero nadie lo sabe. La difusión asegura que este conocimiento llegue a quienes puedan optar. La validación es cuando se comparten los resultados con otros expertos para que puedan revisarlos, criticarlos o confirmarlos.
Esto ayuda a fortalecer la investigación cuantitativa, que se basa en ser objetiva y replicable. La inspiración. Los hallazgos de un estudio pueden motivar a otros a seguir investigando. Los números podrían ser el punto de partida para una nueva hipótesis o un proyecto más grande. La responsabilidad. Si usaste recursos públicos o involucraste a personas en tu estudio, debes de difundir los resultados de una forma para rendir cuentas, ya que la gente merece saber qué fue lo que salió de todo eso. A continuación les daré un pequeño ejemplo para que quede más claro. Supongamos que en un equipo hacen una investigación cuantitativa sobre el uso de las redes sociales en jóvenes. Recolectan datos de 1000 personas. Después de esto se analizan las estadísticas y se descubre que el 60% pasa más de 4 horas al día en plataformas como TikTok e Instagram. En esta parte llega la parte de difusión. Se publica un artículo en una revista de psicología. Se hace una infografía para redes sociales y se presentan los resultados en una conferencia. Gracias a esto, los educadores empiezan a diseñar programas para un uso más consciente de la tecnología. Así de poderoso es difundir bien. Qué gran recorrido. Para cerrar con broche de oro, tenemos a nuestra última invitada, la licenciada en Educación Primaria, Anayeli Javier Hernández, quien nos dará una conclusión y cierre. El escenario es tuyo. Para continuar, presentamos el siguiente ejemplo como referencia de lo antes expuesto. Como se mencionó, en la fase 1 es la fase conceptual, en donde se sitúa el planteamiento del problema. Nosotros tomamos como referencia el siguiente caso. La calidad de la experiencia educativa en programas de posgrado, como la maestría en docencia y gestión de instituciones educativas, ofrecida en el plantel A. Colman del Colegio de Estudios de Posgrados de la Ciudad de México, puede influir significativamente en la satisfacción, el aprendizaje y la recomendación del programa por parte de los cursantes. Sin embargo, se desconoce en qué medida las instalaciones, el apoyo académico, el ambiente y otros factores específicos del plantel A. Colman impactan esta experiencia. La falta de información sistemática sobre estos aspectos dificulta la identificación de fortalezas y áreas de mejora, lo que podría limitar la capacidad de la institución para optimizar el programa y satisfacer las expectativas de los estudiantes. El objetivo del caso antes expuesto es evaluar la experiencia de los cursantes de la maestría en docencia y gestión de instituciones educativas en el plantel A. Colman, sede Almoloya de Algeciras, para identificar fortalezas y áreas de mejora. Es importante reconocer dentro de esta primera fase algunos fundamentos teóricos que nos podamos apoyar. En el caso expuesto, nos apoyamos de la teoría de la satisfacción del estudiante, Anstey, 1993, la calidad educativa en posgrados, Harvey y Green, 1993. Asimismo, la hipótesis planteada o que planteamos es que los cursantes que perciben un mayor apoyo académico y mejores instalaciones en el plantel A. Colman, sede Almoloya de Algeciras, reportarán una experiencia general más satisfactoria y una mayor disposición a recomendar la maestría. Acompáñenos a ver los resultados en las siguientes fases. A continuación presentamos la fase 2, que es planeación y diseño. Se tomó como muestra y población a 8 alumnos de la maestría en docencia y gestión de instituciones educativas ofrecida en el plantel de A. Colman del Colegio de Estudios de Posgrado. El diseño del instrumento fue a base de un cuestionario, en donde se definieron variables y técnicas de análisis. En la fase 3, que es la empírica, que se aplicó a los 8 alumnos, que fue para recolectar los datos de manera sistémica. Y en la fase 4 podemos observar que es la fase analítica, en la que consiste en procesar e interpretar los datos recolectados del cuestionario. El cuestionario es el que se muestra en pantalla, que es sobre las experiencias en la maestría y estancias en el plantel A. Colman, sede Almoloya de Algeciras. La pregunta número 1, ¿cómo calificarías tu experiencia general al cursar la maestría en docencia y gestión de instituciones educativas? El 62.5, buena, el 25%, regular y el 12.5, excelente. ¿Qué tan satisfecho estás con las instalaciones del plantel A. Colman, sede Almoloya de Algeciras?
aulas, atención, plataformas, biblioteca, tecnología, etc. El 50% neutral, el 37.5% satisfecho y el 12.5% insatisfecho. ¿En qué medida el apoyo académico, docentes, tutorías, recursos como la biblioteca virtual en el plantel contribuyó a tu aprendizaje? El 50% algo, el 37.5% mucho y el 12.5% nada. ¿Qué tan fácil te resultó adaptarte al medio ambiente y la ubicación del plantel? El 62.5% fácil, el 37.5% regular. Y la 5, ¿recomendaría la maestría en docencia y gestión de instituciones educativas en el plantel a otros profesionales? El 62.5% sí, probablemente. El 12.5% no estoy seguro. El 12.5% no, probablemente no. Y el 12.5% sí, definitivamente. Bueno, pues este fue el análisis de los datos recolectados a través de este cuestionario. A continuación, presentamos el informe acerca del cuestionario antes aplicado. Este informe presenta los resultados del cuestionario aplicado a 8 cursantes de la maestría en docencia y gestión de instituciones educativas en el plantel La Colman, sede Almoloya de Algeciras, del Colegio de Estudios de Posgrados de la Ciudad de México. El objetivo fue evaluar su experiencia general, satisfacción con las instalaciones, apoyo académico, adaptación al ambiente y disposición a recomendar el programa. La metodología utilizada se aplicó un cuestionario de 5 preguntas cerradas con opción múltiple a través de Google Formularios, recolectando 8 respuestas. Las preguntas evaluaron 5 aspectos: experiencia general, satisfacción con las instalaciones, contribución del apoyo académico, facilidad de adaptación, recomendación del programa. Los resultados obtenidos fue en la 1, experiencia general, la mayoría, aproximadamente de 6 de 8, calificó su experiencia como buena o excelente, reflejando una percepción positiva del programa. La 2, satisfacción con instalaciones, las respuestas se distribuyeron entre satisfecho de 4 de 8 y neutral de 3 de 8, con 1 insatisfecho, sugiriendo instalaciones aceptables pero mejorables. La 3, apoyo académico, predominaron respuestas de mucho de 5 de 8 y algo de 2 de 8, indicando que el apoyo de docentes y recursos fue valioso para el aprendizaje. La 4, adaptación al ambiente, la mitad, 4 de 8, encontró la adaptación fácil, mientras que 3 respondieron regular y 1 difícil, posiblemente por la ubicación. La última recomendación, 6 de 8 respondieron sí definitivamente o sí probablemente, mostrando una alta disposición a recomendar el programa. Podemos concluir que los concursantes valoran positivamente la maestría, especialmente el apoyo académico, aunque las instalaciones y la adaptación al ambiente presentan áreas de mejora. La mayoría recomendaría el programa, lo que sugiere una experiencia satisfactoria en general. Algunas recomendaciones que aportamos, de acuerdo al cuestionario, es mejorar la infraestructura y tecnología del plantel, facilitar la adaptación con mayor apoyo logístico o actividades iniciales. Hemos llegado a la parte final y con esto concluimos que cada fase es esencial para el éxito del estudio. Las fases ya fueron expuestas anteriormente por los participantes que nos acompañan. Además, es importante resaltar que la investigación cuantitativa sigue un proceso estructurado que garantiza resultados objetivos. Y ahí lo tienen, amigos, un viaje completo por las fases de la investigación cuantitativa, de la mano de nuestros expertos. Gracias a Evelyn, Melissa, Anayeli, Cristian, Sandibel, Mariela y Anayeli por iluminarnos. ¿Qué les pareció? Escríbanos, compartan sus pensamientos. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. Te recomendamos consultar el siguiente material, el cual consiste en un libro titulado La investigación en comunicación, métodos y técnicas en la era digital, escrito en el 2011 por los autores Vilches, Río y Simelio. Este material te ayudará para poder comprender mejor el tema y encontrarás los datos antes presentados. En el link de la descripción y el link que se muestra en pantalla encontrarás un cuestionario diseñado para recopilar retroalimentación del público espectador. El objetivo es obtener información útil para mejorar futuras presentaciones. Agradeceríamos tu apoyo y participación. Gracias.